La película Aún estoy aquí se convirtió en la primera película brasileña en ganar un Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. El largometraje aborda el tema de la desaparición del ciudadano Rubens Paiva durante la dictadura militar y ha despertado un gran interés en conocer más sobre ese oscuro periodo en la historia de Brasil. En los procesos de transición de la dictadura a la democracia, la necesidad de justicia suele confundirse con el afán de venganza. Ante el temor de ser perseguidos, enjuiciados y condenados, los miembros del régimen se resisten a entregar el poder, y cuando finalmente lo entregan, a nombre de la paz suelen imponer un alto costo en términos de impunidad, que deja heridas abiertas en la sociedad. Las experiencias históricas son muy variadas. En unos países se impuso el olvido y el perdón para lograr la paz. En otros casos se optó primero por saber la verdad y solo después se concedió el perdón. Y en otros procesos prevaleció la verdad y la justicia con penas muy severas a los responsables de violar derechos humanos. Sin embargo, cuando la idea de la justicia se enfocó en el castigo a los culpables, entonces se descuidó la reparación de los daños a las víctimas. La película Aún estoy aquí nos lleva a preguntarnos, ¿cómo fue el proceso a través del cual la dictadura militar brasileña finalmente transfirió a los civiles el poder político y el control de las instituciones? ¿En Brasil se impuso la paz de los militares o se hizo justicia a las víctimas de la dictadura? Veamos. El golpe militar de 1964 en Brasil se gestó en un clima de creciente polarización política y tensiones sociales. El gobierno del presidente João Goulart, acusado por sectores conservadores y militares de simpatizar con el comunismo y de llevar a cabo reformas económicas y sociales radicales, generó una fuerte oposición. La Guerra Fría intensificaba el temor a la influencia izquierdista en América Latina y sectores de la sociedad brasileña, incluyendo empresarios, la iglesia y una parte de la clase media, se movilizaron contra Goulart, alimentados por una intensa campaña anticomunista. El golpe de Estado del 31 de marzo y 1 de abril de 1964 fue dirigido contra el gobierno constitucional de João Goulart. Las fuerzas militares, con el apoyo de sectores civiles conservadores y con indicios de respaldo tácito por parte de Estados Unidos, depusieron al presidente. Tras el golpe, el poder fue inicialmente asumido por una junta militar autodenominada Comando Supremo de la Revolución. Poco después, el Congreso Nacional, bajo presión militar, designó al general Humberto de Alencar Castelo Branco como el primer presidente del régimen militar el 15 de abril de 1964. La dictadura militar en Brasil se extendió durante 21 años, desde el golpe de 1964 hasta la transición a la democracia que culminó en 1985 con la elección indirecta de Tancredo Neves. Este periodo estuvo marcado por la represión política, la censura, la tortura y la violación de los derechos humanos, aunque también experimentó un periodo de crecimiento económico conocido como el milagro brasileño. ¿Qué condiciones económicas, sociales y políticas confluyeron e hicieron posible la transición de la dictadura militar al sistema democrático? ¿El cambio de régimen fue pacífico o violento? Diversas condiciones económicas, sociales y políticas convergieron para hacer viable la abertura. Económicamente, el fin del milagro brasileño a finales de la década de 1970 trajo consigo una creciente inflación, un aumento de la deuda externa y un estancamiento del crecimiento. Este escenario minó la legitimidad del régimen militar, que había basado gran parte de su apoyo en la promesa de prosperidad. La creciente desigualdad social, exacerbada durante los años de la dictadura, también generó un caldo de cultivo para el descontento. Socialmente, la creciente organización de la sociedad civil fue crucial. Las huelgas obreras en el ABC paulista demostraron la capacidad de movilización de los trabajadores. La Iglesia Católica, a través de la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base, se convirtió en un importante espacio de resistencia y defensa de los derechos humanos. Estudiantes, intelectuales y artistas desafiaron la censura y demandaron libertades. La prensa alternativa jugó un papel fundamental en la difusión de información y la articulación de la crítica al régimen.
Políticamente, dentro del propio régimen militar surgieron las divisiones entre la línea dura y el grupo más pragmático liderado por el general Geisel. Este último reconoció la necesidad de una transición gradual y controlada para evitar un colapso social o una revuelta popular. La estrategia de Geisel, conocida como distensión y posteriormente abertura, buscaba liberalizar el régimen de manera lenta y segura, manteniendo el control del proceso. La creación y el fortalecimiento de un sistema bipartidista artificial, Arena, el partido del gobierno, y MDB, la oposición tolerada, también contribuyeron a canalizar, aunque de forma limitada, las demandas políticas. En cuanto a la naturaleza del cambio de régimen, la transición brasileña fue predominantemente pacífica, aunque no exenta de tensiones y negociaciones complejas. No hubo un derrocamiento violento del régimen militar, ni una ruptura abrupta con el pasado. En cambio, la abertura se caracterizó por una serie de reformas graduales impulsadas desde dentro del propio régimen, en respuesta a la creciente presión social y las divisiones internas. Las elecciones indirectas para presidente en 1985 marcaron un hito importante, aunque la plena democratización requirió la promulgación de una nueva constitución en 1988 y la celebración de elecciones directas para presidente en 1989. Si bien hubo actos de violencia esporádicos y la impunidad por los crímenes cometidos durante la dictadura sigue siendo una herida abierta, el proceso general de cambio de régimen se desenvolvió a través de mecanismos institucionales y negociaciones políticas. ¿Cómo se logró la coexistencia pacífica entre las fuerzas militares y las fuerzas políticas? ¿Hubo alguna ley de amnistía? ¿Hubo juicios a los responsables de violar derechos humanos? ¿Estos delitos se castigaron o quedaron impunes? Los militares impusieron garantías de no persecución para entregar el poder a los civiles. ¿Qué pactaron para construir confianza y convivir en paz? La coexistencia pacífica entre militares y políticos durante la abertura se logró a través de una estrategia deliberada de negociación y concesiones mutuas orquestada principalmente por el sector más pragmático de los militares y ciertos líderes políticos de la oposición moderada. La transición gradual y controlada buscaba evitar un vacío de poder o una confrontación violenta. Los militares, aunque cediendo terreno político, mantuvieron una significativa influencia en el proceso y buscaron garantías para sus miembros. Efectivamente, en 1979, durante la presidencia del general João Figueiredo, se promulgó la Ley de Amnistía, Ley número 6683/79. Esta ley concedió amnistía amplia y general a todos aquellos que cometieron crímenes políticos o conexos entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979. Esto incluyó tanto a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de torturas, asesinatos y desapariciones, como a los militantes de izquierda que participaron en acciones armadas contra el régimen. En cuanto a los juicios por violaciones de derechos humanos, la ley de amnistía impidió en gran medida el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes. Durante décadas, la interpretación predominante fue que la amnistía abarcaba tanto a los perpetradores como a las víctimas. Esta impunidad generó una profunda herida en la sociedad brasileña y fue objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Si bien formalmente no se impusieron garantías de no persecución explícitas como condición para la entrega del poder, la ley de amnistía funcionó en la práctica como un mecanismo para asegurar la impunidad de los militares y otros agentes del Estado involucrados en violaciones de derechos humanos. Este fue un punto central de la negociación para que los militares aceptaran la transición. Para construir confianza y convivir en paz, se pactó un olvido institucionalizado del pasado autoritario. La narrativa oficial durante muchos años priorizó la reconciliación nacional por encima de la justicia y la rendición de cuentas. Este pacto tácito permitió la consolidación de la democracia, aunque a costa de dejar sin resolver las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Solo en las últimas décadas, y tras una larga lucha de los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, se han comenzado a cuestionar los alcances de la ley de amnistía y a impulsar iniciativas para esclarecer la verdad y buscar justicia, aunque con significativas resistencias. La restauración de la democracia en Brasil fue un proceso estable, sin marchas o contramarchas, o tuvo momentos de sobresalto que hicieron tambalear el proceso. ¿Cuáles fueron los episodios de mayor incertidumbre? La restauración de la democracia en Brasil, si bien culminó con la elección presidencial directa de 1989, no fue un proceso lineal y exento de sobresaltos. Más bien, estuvo marcado por momentos de significativa incertidumbre y tensión que pusieron a prueba la estabilidad de la transición. Uno de los episodios de mayor incertidumbre fue sin duda la campaña por las elecciones directas para presidente en 1984, conocida como Diretas Já. Millones de brasileños salieron a las calles en manifestaciones masivas exigiendo el derecho al voto directo, desafiando abiertamente la hoja de ruta gradual y controlada impuesta por el régimen militar. La derrota de la enmienda constitucional que restablecería las elecciones directas en el Congreso generó una profunda frustración y evidenció la persistente influencia de los sectores conservadores y militares que resistían una apertura política plena e inmediata. Otro momento de gran tensión ocurrió durante el proceso de elaboración de la nueva Constitución de 1988. Las negociaciones en la Asamblea Nacional Constituyente fueron complejas y estuvieron marcadas por fuertes debates entre diferentes fuerzas políticas y sociales. Existía el temor de que los sectores más reaccionarios del estamento militar intentaran obstaculizar o incluso revertir el proceso constituyente si consideraban que sus intereses no estaban suficientemente protegidos. La presión de la sociedad civil y la habilidad de los políticos negociadores fueron cruciales para lograr un texto constitucional que, a pesar de algunas limitaciones, sentó las bases para una democracia más sólida. La propia elección indirecta de Tancredo Neves en 1985, aunque representó un avance significativo, también estuvo rodeada de incertidumbre. La enfermedad y posterior muerte de Neves justo antes de asumir la presidencia sumieron al país en una crisis política y constitucional. La asunción del vicepresidente José Sarney, quien tenía vínculos con el antiguo régimen militar, generó desconfianza en algunos sectores de la sociedad civil y la oposición, quienes temían un retroceso en el proceso de democratización. A lo largo de la década de 1980, también hubo episodios de tensión social y económica, como la hiperinflación y las huelgas, que pusieron a prueba la capacidad del incipiente sistema democrático para responder a las demandas de la población. Sectores militares mantuvieron una presencia vigilante y, en ocasiones, hicieron declaraciones que insinuaban la posibilidad de una intervención si el orden se veía amenazado. La película Aún estoy aquí denuncia la tragedia de los desaparecidos en la dictadura militar. ¿De qué otra forma se ha documentado y rescatado en Brasil la memoria histórica de aquellos años oscuros? ¿A cuánto asciende la lista de presos políticos, torturados, muertos y desaparecidos? La película Aún estoy aquí es una poderosa forma de denuncia y rescate de la memoria de los desaparecidos durante la dictadura militar en Brasil. Otras formas de documentación y rescate de la memoria histórica han sido las siguientes. Comisión Nacional de la Verdad, CNV. Creada en 2012, la CNV investigó las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1946 y 1988, con un enfoque principal en el periodo de la dictadura militar, de 1964 a 1985. Su informe final, publicado en 2014, documentó cientos de casos de tortura, asesinatos y desapariciones forzadas, señalando a los responsables y recomendando medidas de reparación y no repetición. Proyecto Brasil Nunca Más. Este proyecto clandestino, llevado a cabo por la Iglesia Católica a finales de la dictadura, recopiló miles de documentos del Superior Tribunal Militar que detallaban los casos de tortura y represión. El libro resultante, publicado en 1985, tuvo un impacto enorme en la concientización sobre la brutalidad del régimen.
Archivos públicos y digitalización. Se ha avanzado en la apertura y digitalización de archivos de la época de la dictadura, permitiendo el acceso a documentos oficiales que antes permanecían ocultos. El proyecto Memorias Reveladas es un ejemplo de esta iniciativa. Sitios de memoria y memoriales. Se han creado diversos sitios de memoria y memoriales en lugares que fueron centros de represión o que marcaron hechos relevantes de la dictadura. Estos espacios buscan honrar a las víctimas y educar a las nuevas generaciones. Investigaciones académicas y libros. Numerosos historiadores, sociólogos y otros investigadores han dedicado sus carreras a estudiar la dictadura militar, produciendo una vasta bibliografía que analiza el período desde diversas perspectivas. Testimonios orales. Proyectos de historia oral han recogido los relatos de víctimas, familiares y militantes, preservando sus experiencias y ofreciendo una visión más humana y detallada de los horrores de la dictadura. Documentales y cine. Además de Aún estoy aquí, otras producciones audiovisuales han abordado el tema de la dictadura, contribuyendo a la difusión de la memoria histórica a un público más amplio. Arte y cultura. La música, el teatro, la literatura y otras formas de expresión artística también han sido importantes vehículos para recordar y reflexionar sobre los años de la dictadura. Cifras de víctimas. Determinar el número exacto de víctimas de la dictadura militar brasileña es un desafío complejo debido a la naturaleza clandestina de la represión y la falta de registros exhaustivos en la época. Sin embargo, el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad estableció las siguientes cifras mínimas documentadas. Muertos y desaparecidos políticos. 434 personas fueron reconocidas como muertas o desaparecidas por motivos políticos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos estiman que el número real podría ser significativamente mayor. Presos políticos. Miles de personas fueron presas políticas durante la dictadura. No existe una cifra precisa y definitiva, pero se estima que fueron decenas de miles. Torturados. El informe de Brasil. Nunca más documentó miles de casos de tortura sistemática en los centros de detención del régimen. Al igual que con los presos políticos, no hay un número exacto de todas las personas que sufrieron torturas. Es importante destacar que estas cifras representan el mínimo documentado y que el impacto de la dictadura fue mucho más amplio, afectando a innumerables familias y dejando cicatrices profundas en la sociedad brasileña. El trabajo de documentación y rescate de la memoria histórica continúa siendo fundamental para comprender el pasado y construir un futuro democrático más justo. ¿Cómo se abordó en Brasil la tensión entre justicia y paz? ¿Predominó el castigo a los culpables o se impuso la reparación de daños a las víctimas? ¿Qué iniciativas se han desarrollado para promover valores ciudadanos de convivencia pacífica que eviten la repetición de la tragedia que cuenta la película ¿Aún estoy aquí? En Brasil, la tensión entre justicia y paz, entre el castigo a los culpables y la reparación a las víctimas, se abordó de una manera particularmente compleja y, para muchos, insatisfactoria. Inicialmente, predominó la estrategia del olvido y el perdón, impuesta por la Ley de Amnistía de 1979. Esta ley, como mencioné anteriormente, amnistió tanto a los agentes del Estado responsables de graves violaciones de derechos humanos como a los militantes de izquierda que cometieron crímenes políticos. Si bien se implementaron algunas medidas simbólicas y económicas para ciertas categorías de víctimas y sus familiares, estas acciones fueron tardías y no lograron abarcar la magnitud del sufrimiento causado. La lucha por la reparación fue larga y ardua, impulsada principalmente por las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas. Con el tiempo, y gracias a la presión de la sociedad civil y las recomendaciones de organismos internacionales, se han desarrollado algunas iniciativas para avanzar en la verdad y la reparación, aunque el camino hacia la justicia plena sigue siendo difícil. La creación de la Comisión Nacional de la Verdad, CNV, fue un paso importante para investigar y documentar las violaciones de derechos humanos,
aunque sus recomendaciones de judicialización de los responsables no fueron implementadas en su totalidad debido a la persistente vigencia de la ley de amnistía. En relación con la promoción de valores ciudadanos de convivencia pacífica que eviten la repetición de la tragedia, se han desarrollado diversas iniciativas, aunque su alcance y efectividad son temas de debate. Educación en derechos humanos. Se han incorporado contenidos sobre la dictadura militar y los derechos humanos en los currículos escolares, buscando generar conciencia en las nuevas generaciones sobre el pasado autoritario y la importancia de la democracia. Sitios de memoria y memoriales. La creación de estos espacios busca preservar la memoria de las víctimas y educar sobre los horrores de la represión, promoviendo la reflexión crítica sobre el pasado. Iniciativas culturales y artísticas. Películas como Aún estoy aquí documentales, obras de teatro y otras expresiones artísticas contribuyen a mantener viva la memoria y a fomentar la reflexión sobre la importancia de la justicia y la no repetición. Investigación académica y difusión. La producción de conocimiento académico riguroso y su difusión a través de libros, artículos y eventos buscan comprender las causas y consecuencias de la dictadura y promover una cultura de respeto a los derechos humanos. Litigios internacionales. Ante la falta de justicia a nivel nacional, familiares de víctimas han recurrido a tribunales internacionales en busca de verdad y justicia, lo que ha generado presión sobre el Estado brasileño. A pesar de estos esfuerzos, la cuestión de la justicia transicional en Brasil sigue siendo un tema delicado y sin resolver completamente. La tensión entre el legado de impunidad y la demanda de verdad, justicia y reparación persiste, marcando el debate político y social sobre el pasado autoritario y el futuro de la democracia brasileña. La película Aún estoy aquí y otras iniciativas son cruciales para mantener viva la memoria y seguir buscando formas de construir una convivencia pacífica basada en la verdad y la justicia, en la reparación de daños a las víctimas y en la no repetición de la tragedia. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las próximas entregas. Si te gustó este contenido, te agradecemos darle like y compartirlo con tus contactos. Así nos ayudarás a seguir ampliando esta comunidad virtual en la que presentamos propuestas sensatas y viables para elevar el nivel de debate económico, político y electoral en Venezuela.